Hola jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con la clase. Que nos quedamos. Nos quedamos en que el sistema inmunitario tiene varios niveles o líneas de defensa, ¿verdad? Que se describen como primera línea, segunda línea y tercera línea, y que esa primera línea pues son las barreras anatómicas y fisiológicas. La segunda línea, como ejemplo tenemos la piel. La segunda línea, que es lo que se conoce como respuesta inmune innata, y la tercera línea es la respuesta inmune específica. No se escucha, esperen. Le voy a dar más volumen a esta cosa. 1, 1, 1. Uy, sí. Y que la tercera línea era la respuesta inmune específica. Entonces, si esto lo viéramos así, no sé por qué no se ven esas imágenes. Espérenme. Aquí. Si nosotros lo viéramos así, entonces en este ejemplo tenemos a agentes extraños que de alguna manera van a ser bloqueados por la primera línea de defensa, pero hay otros que van a tener mecanismos más específicos y más especializados que van a lograr atravesar estas barreras. Generalmente los hongos, bacterias no penetran fácilmente la piel, ¿verdad? O los virus, bueno, algunos virus sí. Generalmente todos son detenidos a este nivel. Hay otros microorganismos, por ejemplo, las larvas de algunos helmintos, de algunos gusanos, que sí, las larvas están en el suelo, en la tierra, en la grama, y cuando las personas andan descalzas o se acuestan ahí, pues ellos sí son capaces de deslizar las capas, de destruir la capa más superficial de la piel y penetrar las larvas en la piel. Una vez que han ingresado, pues es la primera línea de defensa, ¿verdad? La segunda línea de defensa son los mecanismos inespecíficos o mecanismos innatos, que es la respuesta inmune innata. Entonces, ahí se van a ejecutar algunos mecanismos. Sí, pero yo creo que es el sonido, porque aquí sí escuchan bien, ¿va? Aquí me oigo yo, ha de ser Ya tiene todo el volumen, jóvenes. Perdón. 1, 1, 1, 1. Ahí tiene todo el volumen. No sé si hoy sí. Entonces, si al mismo tiempo que se están desarrollando los mecanismos innatos, obviamente se van a comenzar a activar los mecanismos específicos o adquiridos. Esto generalmente, a diferencia de los mecanismos de respuesta inmune innata, tardan mucho más tiempo, ¿verdad? Generalmente 7, 10 días ya tenemos los primeros productos, pero esa es la forma de cómo se van ejecutando cada una de las líneas de defensa. Entonces siempre va a haber un tipo de respuesta, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario va a responder, y algunos autores han clasificado ahora esa respuesta inmune. Nosotros tenemos en inmunidad natural constitutiva, donde están incluidas las barreras. Como ven ustedes, no es inducida, porque esa ya la tenemos nosotros, que son algunas características que tenemos en la piel y en las mucosas. No es específica porque actúa igual para cualquier tipo de microorganismo, y no tiene memoria. ¿Qué significa eso, que no tiene memoria? Pues, la memoria es una respuesta inmunológica aumentada ante una segunda exposición a un antígeno. O sea que si yo me pongo en contacto con un antígeno ahora, voy a tener una respuesta inmunitaria adquirida, generalmente específica, ¿verdad? Generalmente eso va a tardar un poco, pero no es tan fuerte. Yo me curo de la enfermedad o de esa infección, y luego ante una segunda exposición a ese mismo antígeno, la respuesta
va a ser mayor y aumentada. Eso es memoria inmunológica y específico contra ese antígeno, no con otro. Y luego tenemos la respuesta inmune inducida, ¿verdad? En la cual encontramos la inmunidad innata o respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa o respuesta inmune específica, ¿verdad? La respuesta inmune innata igual no es específica, aunque tiene ciertos grados de especificidad que ya lo van a ver en la clase. No tiene memoria, actúa de la misma forma, ¿verdad? Y en cambio la inmunidad adaptativa sí es específica, solo se va a activar contra un antígeno determinado y sí tiene memoria, ¿verdad? Generalmente después de una infección se van a generar las células de memoria, así les llaman, que luego circulan en nuestra piel, en nuestro sistema, que viven por muchos años hasta que nosotros nos muramos, y cuando nos volvemos a encontrar con ese antígeno, ese clon de células de memoria se va a activar. Entonces la respuesta es más rápida. Entonces vamos a hablar ahora entonces de la inmunidad natural constitutiva y de algunos elementos que participan en la inmunidad innata, ¿no? Cuando hablamos de inmunidad natural constitutiva, vamos a hablar de las barreras fisiológicas y anatómicas, las cuales generalmente están ejemplificadas como la piel y las mucosas. Esta piel y mucosas son unas verdaderas barreras contra los microorganismos y dependiendo de la acción que ejercen, entonces hay tres formas de cómo estas barreras pueden funcionar: como barreras físicas o mecánicas, como barreras químicas o como barreras biológicas. Generalmente las tres formas de cómo ellos funcionan las encontramos en las barreras. Por ejemplo, pues aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, las barreras cuando son mecánicas y físicas, las células epiteliales generalmente están unidas muy fuertemente con desmosomas. Eso casi no puede ser destruido casi por ningún microorganismo, y eso obviamente es una barrera muy fuerte que no penetra que los microorganismos ingresen pues hacia el interior de los tejidos. El flujo del aire que nosotros tenemos, o el fluido pues a través del epitelio, por ejemplo de la orina, ¿verdad? Cuando nosotros orinamos, pues ahí estamos arrastrando. El efecto de arrastre que tiene la orina hace que de la uretra para arriba sea estéril, ¿verdad? Y que se vayan todos esos microorganismos y salgan hacia el exterior. El movimiento ciliar del mucus, ¿verdad? En el sistema respiratorio, pues eso hace pues que junto con el moco sean arrastrados microorganismos afuera de los bronquios. Obviamente más arriba hay bacterias, pero eso hace que no haya microorganismos en la parte inferior. Lo mismo pasa pues en las trompas de falopio, ¿verdad? Este mismo efecto. Es una barrera química, ¿por qué? Porque hay muchas sustancias que ejercen efecto antimicrobiano. Ejemplo, el pH, el ambiente ácido, que es lo que ocurre en la piel y también en el estómago, ¿verdad? En la piel, las bacterias junto con los ácidos grasos generan un pH entre 5 y 6 que hace inhóspito el establecimiento de un microorganismo patógeno. Y claro, pues en el estómago, pues con el ácido que nosotros manejamos, la mayoría de microorganismos van a destruirse. Tenemos también enzimas secretadas como la lisozima, enzimas que se encuentran en las secreciones de las mucosas, ¿verdad? En la saliva, en el líquido lagrimal, en el sudor, que es una enzima muy efectiva contra microorganismos gram positivos. Igual tenemos pues la pepsina en los jugos gástricos, ¿verdad? Que tienen efectos antimicrobianos. Hay también péptidos antimicrobianos que son secretados por nuestras células, como las defincinas y las criptidinas. Estos son péptidos antimicrobianos naturales, ¿verdad? Que nosotros estamos secretando constantemente y que tienen actividad antimicrobiana. Y por último, las biológicas. Generalmente en las mucosas, donde hay microorganismos como el sistema respiratorio superior, en la nariz, en nuestra piel, en el intestino, tenemos un conjunto de bacterias que constituyen una buena cantidad de especies, ¿verdad? Ellos colonizan la mucosa, la superficie de la piel o de las mucosas, y eso hace, y ellos compiten por su nicho ecológico con microorganismos patógenos. Además de competir para que no se establezcan microorganismos que nos pueden dañar,
ellos también van a secretar algunos antimicrobianos, ¿verdad? Y eso evita pues que los microorganismos patógenos se establezcan. Entonces, estas son las tres formas de cómo estas barreras funcionan. Veamos ejemplos. Por ejemplo, la piel, ven que es una barrera mecánica, es una barrera química y es una barrera biológica. Las células como las mismas células del epitelio, ¿verdad? Como la queratina, que tiene también, pues, hacen un efecto de una barrera bien fuerte, ¿verdad? Y que no cualquier microorganismo va a poder entrar. Las uniones intercelulares entre ellas, que son los tipos de desmosomas, son muy fuertes y muy pocas bacterias o muy pocos parásitos lo pueden destruir. Es una barrera química. Vean que el pH de la piel anda entre 5 y 6 con los ácidos grasos que nosotros pues estamos emitiendo constantemente, y con la ayuda de las bacterias que utilizan ese ácido graso generan un pH bastante ácido, y eso hace que no se establezcan microorganismos patógenos. Igual tenemos la lisocima como un factor química, los queratinocitos que producen también péptidos antimicrobianos como las defensinas, o los melanocitos, que ellos producen melanina, ¿verdad? Que es el que da el color a la piel, y eso evita de una manera que se altere pues el DNA celular. Y por último, una barrera biológica. Las mismas bacterias que tenemos en la piel actúan sobre los ácidos grasos, generando pues un pH ácido. Entonces es importante siempre, después de un lavado, después que nos bañamos o después de un lavado fuerte con jabón antibacterial, a los minutos ya tenemos otra vez la flora, ¿verdad? Entonces siempre estamos en contacto con microorganismos y ellos están en la piel. En las mucosas igual hay una barrera biológica, una química y física. Nosotros tenemos aproximadamente, cuando hablamos de aquí, hablamos de mucosa en general, ¿verdad? Nuestra barrera biológica, o sea, nuestro conjunto de microorganismos que normalmente tenemos en nuestros tejidos, lo cual se le llama microbiota, ronda entre las 500 y 1000 especies. O sea, es una gran cantidad que tenemos nosotros, y más en el tubo digestivo, que es donde más abundan. Todas ellas tienen ese efecto de competencia por los nutrientes, o los nutrientes, ¿va? Competencia por receptores, y también producen algunos péptidos antibacterianos. Entonces, todos esos mecanismos ayudan a que esas bacterias nos defiendan contra los microorganismos patógenos. Tenemos pues barreras químicas, lo que yo les mencionaba, las defensinas, las lisocimas, el pH ácido, las enzimas del jugo gástrico y de la bilis, que también tienen efectos antibacterianos. El agente surfactante, él tiene también un agente, además de la función que desempeña, también tiene un efecto antimicrobiano, ¿verdad? Eso nos protege mucho. La criptidina, que también es un péptido, y una proteína pues inhibidora de proteasas que producen, que está presente pues en las secreciones vaginales, que también tiene un efecto antimicrobiano. Entonces hay muchas sustancias, entonces, que en teoría nosotros pues al oír esto, pues ni por qué nos enfermamos, pues si tenemos tantas cosas que nos defienden. Pero obviamente pues ahí vienen otros factores. Y pues el factor físico, en las mucosas, como las uniones de desmosomas, la capa de mucus. Acuérdense que nosotros tenemos más que todo pues en las mucosas, más que todo en el tracto digestivo, está la mucina, que además es una barrera física, es una capa, digamos, algo transparente que está encima de las células epiteliales, y esa actúa como una barrera y no permite que las bacterias o que los patógenos se adhieran a los receptores de las células epiteliales. Generalmente es como un espacio bastante ancho, digamos, podemos decir así, donde no permite que los microorganismos patógenos se establezcan. Igual pues el movimiento ciliar en el caso del sistema respiratorio, ¿verdad? El efecto de la tos y el estornudo, el efecto de la orina, el efecto del parpadeo que nosotros tenemos, pues eso permite estar eliminando los microorganismos que podamos tener en el sistema ocular. Veamos entonces, estas son entonces las respuestas inmune constitutivas. Veamos entonces la inmunidad innata. Algunas características, estos ya se los van a decir, ¿verdad? La segunda línea de defensa, que vamos a hablar ahora, más que todo vamos a hablar de las células.
es la respuesta inmune innata. Son mecanismos que tenemos desde el nacimiento, ¿verdad? Y que actúan como igual contra cualquier microorganismo. Es estereotipada, precisamente es eso, tiene una misma forma de actuar contra un determinado antígeno, va a actuar de la misma forma, y por eso se dice que es estereotipada. No requiere un contacto previo, ¿verdad? O sea, siempre va a estar activa, y va a funcionar independientemente del número de contactos que tengamos con ese agente extraño. Incluye un número limitado de componentes celulares y humorales. Generalmente las células que se van a activar después que esta línea de defensa se activa es inferior que cuando es una respuesta inmune específica. No tiene memoria, ¿verdad? Si se enfrentó a un antígeno X, un mes después se vuelve a enfrentar a ese antígeno X, la respuesta va a ser igual, no va a ser aumentada, va a ser igualita. Es de desarrollo rápido, en segundos, minutos, ¿verdad? Horas. Y pues está presente en los grupos más simples de animales, pues desde los animales invertebrados. Y los tres mecanismos que involucra la respuesta inmune innata o inespecífica es la fagocitosis, la inflamación y la citotoxicidad. Estos se los van a mencionar o cuando les mencionen la respuesta inmune innata. A diferencia de la tercera línea, ¿verdad? Que es la respuesta inmune específica. Una vez que generalmente se está activando al mismo tiempo, es específica contra el antígeno que la originó y solo va a reaccionar, podemos decir así, los productos que se generen solo van a reaccionar contra ese antígeno, no con otro, ¿verdad? Por eso decimos que es específica. Es heterogénea, ¿por qué? Porque se generan, a partir de su activación, se generan una gran diversidad de sustancias y una gran diversidad de activaciones celulares, ¿verdad? Que se va ampliando, y por eso decimos que es heterogénea. La otra es más limitada a la fagocitosis, ¿verdad? Si solo se va a hacer fagocitosis, solo se va a hacer eso. En cambio, en esta se van a activar múltiples células, ¿verdad? Y por eso pues participa una gran cantidad de componentes celulares y humorales, tiene memoria. Ante un contacto posterior a un antígeno, la respuesta va a ser superior y mayor y más rápida, ¿verdad? Entonces a eso le decimos que tiene memoria inmunológica, ya que la respuesta inmune va a ser aumentada ante una segunda exposición y es autolimitada. Una vez que se ha resuelto la situación, el mismo sistema inmune y las células que se han activado en esta respuesta inmune van a volver la normalidad, a los tejidos que fueron afectados. Entonces hay un sistema de regulación y células reguladoras que se encargan de hacer eso. Estos son los elementos, aunque aquí parecieran que fueran menos, en realidad son más, porque lo que se activa después de estas células es superior a eso. Entonces aquí tenemos los elementos no específicos que participan en la respuesta inmune innata. Vean: monocitos, macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos NK, las células cebadas, células dendríticas, que esta es un puente entre lo que es la inmunidad innata y la inmunidad específica, el complemento, las citocinas y las defensinas. En cambio, en los elementos específicos, aquí tenemos principalmente al linfocito T, que es el que generalmente va a activar todo lo demás, el linfocito B, un tipo de células que está presente también en los tejidos, en todos los tejidos, en el tejido conectivo, que le llamamos células presentadoras de antígeno. Esas son células, tenemos en casi todos los tejidos conectivos, más en las puertas de entrada de microorganismos, que se encargan de capturar y procesar antígenos, sustancias extrañas, ¿verdad? Y esos luego pues le van a llevar esos antígenos ya como procesados al linfocito T, y el linfocito T se va a comenzar a activar y activar a otras células, ¿verdad? No es lo mismo un macrófago activado naturalmente en inmunidad innata a un macrófago que sea producto de la activación del linfocito T.
¿verdad? Lo que va a producir ese linfocito va a aumentar esa capacidad de esos macrófagos. Eso lo van a ver más adelante. Y obviamente los compuestos humorales, pues en este caso la inmunidad específica, hablamos de los anticuerpos y la citocina, principalmente los anticuerpos. Veamos entonces algunas características de lo que ustedes han visto. Veamos las células. Dentro de los objetivos me puso este licenciado a hablar de las células de la inmunidad innata. Así brevemente, creo que esto lo vieron ustedes en anatomía, no sé si a partir de las funciones. Hablamos de los polimorfonucleares, ¿verdad? Estas células tienen la principal, además de la función de que pueden, principal, podemos decir que es la fagocitosis, todos estos pueden hacer eso, pero en mayor cantidad los neutrófilos son de estos tres son los que mejor ejercen esa acción. Ven ustedes que las concentraciones de ellos son diferentes, hay mayor cantidad de neutrófilos, ¿verdad? Y menor pues de eosinófilos y mucho menor de basófilos, ¿verdad? Hay alguna morfología diferente, si ustedes se acuerdan, en el caso del neutrófilo es multilobulado, ¿verdad? Y en el caso del eosinófilo pues es bilobulado, y la diferencia y el basófilo también es bilobulado, nada más que la división de los lóbulos es más evidente, ¿verdad? En el eosinófilo, ¿verdad? Aproximadamente, vean que la vida media de estas células es bien corta. Vean que en el caso de los polimorfonucleares es de 2 a 3 días, en el caso de los eosinófilos es de 6 a 12 horas, ¿verdad? Y su principal función, pues en el caso del neutrófilo, es la fagocitosis y participar en los procesos microbianos infecciosos. Generalmente su presencia está más relacionada con infecciones agudas producidas por microorganismos. Ellos tienen, así como estos, pues una serie de gránulos en su citoplasma, si ustedes se acuerdan, los cuales contienen pues algunas sustancias, homohistamina, ¿verdad? Son mediadores de la inflamación. En el caso de los eosinófilos, pues está más relacionado con procesos alérgicos. Las personas que son alérgicas tienen una gran cantidad de eosinófilos, de eosinofilias altas, y también pues se ha comprobado su papel en la defensa por infecciones por parásitos. Ellos tienen una proteína que se llama proteína básica mayor, que es muy efectiva contra los microorganismos, generalmente contra los helmintos, los gusanos grandes. Esta proteína es capaz de hacer poros en la pared de los parásitos y así pues lograr pues se destruyan. Y el basófilo, el cual tenemos en muy baja concentración, y igual que los anteriores tiene una gran cantidad de gránulos y participa también como son mediadores de la inflamación, ¿verdad? Y en procesos alérgicos. Los gránulos en estos son un poco más complejos y pues aunque los tenemos andan circulando en sangre, anteriormente se decía que cuando los basófilos están en sangre periférica les vamos a llamar así, basófilos, y cuando estaban en los tejidos les vamos a llamar ¿qué? Células cebadas o mastocitos. Pero pues no es así. Se ha comprobado que tienen un progenitor diferente en la médula ósea y por lo tanto morfológicamente los mastocitos o células cebadas son muy diferentes. Además de tener este aspecto con un núcleo bastante homosencillo, su citoplasma tiene estas pequeñas vellosidades en la superficie, los cuales hace pues que tengan una superficie de contacto mucho mayor con sustancias extrañas. Todos los mastocitos están en el tejido conectivo, de todos los tejidos, ahí los encontramos. Y pues igual el citoplasma es granular, muy abundante, porque estos gránulos tienen potentes mediadores inflamatorios. Y está relacionada esta célula cebada con respuestas alérgicas inmediatas. Generalmente ellos tienen en su superficie receptores para anticuerpos, los cuales pues si ustedes son alérgicos al polen, por ejemplo, e inhalan esas proteínas que tiene el polen, obviamente hay anticuerpos de tipo IgE ahí
que se pegan a la sustancia extraña, y esos complejos del antígeno con el anticuerpo, ese anticuerpo se puede ir a pegar a un mastocito, tiene receptores para ese, y una vez que se pega, con otro cambio que sucede, este mastocito se va a activar, que eso es lo que nos pasa a los que sufrimos de rinitis, ¿verdad? Y una vez activado comienza a liberar todos la histamina, digamos, los compuestos, los leucotrienos, que nos van a originar vasodilatación, secreción de moco, pues muchos efectos mediadores inflamatorios. Y igualmente está muy relacionada con las respuestas inmunitarias, principalmente en las reacciones que suceden en los pacientes asmáticos, ¿verdad? Como producto, pues, o contacto de una sustancia extraña. Aquí les dejo una diferencia entonces entre los basófilos y los mastocitos para que lo revisen. Vean que no son iguales las células, son totalmente diferentes, y su activación es también diferente. Entonces, por eso les digo, antes se creía así, ¿no? Los basófilos, cuando están en sangre, pues se les llama así, y cuando están en los tejidos son las células cebadas, pero no, son células diferentes y de origen diferente. Luego tenemos los linfocitos NK o natural killer, o células asesinas naturales. ¿Ya? Son células que nosotros tenemos, que andan circulando, y es un tipo de linfocito, ¿verdad? Y corresponde obviamente pues a la inmunidad innata. Estas no se inducen, los tenemos, se están produciendo naturalmente en nosotros, y su función es detectar, vean que constituyen un 2 al 15% de todos los linfocitos que nosotros tenemos, que andan circulando, y su función es detectar las células infectadas o células alteradas. Una vez que las detectan, esto es naturalmente, los tenemos ahí, una vez que los detectan, pues inducen en la célula la muerte celular de esa célula infectada, a través pues de un mecanismo que ya me imagino que, y si no ustedes lo pueden leer pues en un libro de inmunología, la función de estos linfocitos NK. Luego tenemos el otro grupo, que son los monocitos y los macrófagos. Acuérdense que acá sí hablamos un poco que los monocitos son los que andan circulando en sangre, y los macrófagos generalmente son residentes en los tejidos, ¿verdad? Estas células son bastante grandes, ¿verdad? Con un citoplasma muy poco granulado, a diferencia de los anteriores, y constituyen del 2 a 8% de las células que circulan, en el caso de los monocitos, en sangre. Ya en los tejidos pueden tener diferentes nombres, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Las células de Kupffer en el caso del hígado, o microglia pues en el sistema nervioso. Esas células están distribuidas pues en todos los tejidos, ¿verdad? Y su vida media es mayor a todas las otras células, generalmente anda entre los meses a años, ¿verdad? Duran mucho tiempo a diferencia de los anteriores, y todo el conjunto ese, a veces todo el conjunto de macrófagos que están en los tejidos, entonces a veces lo van a encontrar en los libros como el sistema fagocítico mononuclear, que es la presencia de todos esos macrófagos en los tejidos. Sus funciones principales, pues la fagocitosis, ¿verdad? Englobar toda o cualquier sustancia extraña, ¿verdad? Y destruirla. Bueno, ellos lo procesan en su interior hasta que lo destruyen, y si es un microorganismo más grande, ellos también hacen fagocitosis, nada más que hacen la fagocitosis frustrada. ¿Y qué significa eso? Que cuando es muy grande la sustancia que quieren englobar, hay homoseñales que le mandan al mismo fagocito, que como él tiene en su interior muchos lisosomas y sustancias líticas para los microorganismos, pues él se va a destruir encima de esa sustancia extraña. Eso es lo que se conoce como fagocitosis frustrada. Él se rompe y libera todo su contenido al microorganismo. Tiene un poco de lógica, ¿verdad? No es que piense, ¿verdad? Sino que hay señales que cuando no puede hacer su trabajo, eso es lo que hace. Y obviamente, ¿cuál es el problema? Que esas sustancias también van a dañar nuestros tejidos, ¿verdad? Y su otra función, además de la fagocitosis, es funcionar como una célula presentadora de antígeno. Entonces hay muchos fagocitos que están en los tejidos conectivos, que pueden capturar antígenos, y de ahí pues viajar hasta un ganglio linfático a presentarle ese antígeno a un linfocito. Ellos reconocen patrones en todos los microorganismos. Ellos tienen receptores
específicos conocidos como PRR, ¿verdad? Y reconocen patrones moleculares asociados a patógenos. Ya llevo media hora, así que ya vamos a terminar. Entonces, ellos conocen receptores. Bien, ellos conocen receptores, ellos tienen receptores, que reconocen a ciertos patrones que están presentes en los microorganismos. Entonces, se dice que la especificidad de la inmunidad innata se basa en este reconocimiento. Ya se los van a mencionar cuando les hablen de inmunidad innata. Bien, yo creo que ya solo me faltan 2 diapositivas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Esto de las células, creo que más que todo lo que nos interesa es a dónde están, las funciones y con qué función se desarrollan en el sistema inmune. Como les decía, pues cuando uno escucha todo esto, pues uno puede pensar, bueno, ¿y por qué nos enfermamos? Y tenemos un sistema inmunitario que tiene diversas estrategias para defendernos. Hay barreras, hay proteínas inhibidoras de sustancias extrañas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, primero los patógenos, como no sé si han visto, bueno, o van a ver, tienen factores de virulencia que pueden obviar estos mecanismos, o su misma estructura los hace resistentes a esta estructura. Y el huésped también puede tener alteraciones que pueden afectar ese tipo de respuesta que nosotros esperamos que normalmente ocurra. Tenemos factores genéticos, ¿verdad? Nosotros somos muy susceptibles, por ejemplo, ante la difteria, ¿verdad? Pero las ratas no. Las ratas son resistentes, entonces hay factores genéticos que nos hacen susceptibles a infecciones, o natural. Nosotros somos muy susceptibles a la enfermedad de Chagas, y nos va a dar la enfermedad. Hay animales como los marsupiales que son resistentes, tienen anticuerpos naturales contra ese patógeno, nosotros no. Entonces, vean que hay muchas características genéticas que nos hacen susceptibles o resistentes a las infecciones. Por ejemplo, la anemia falciforme es un ejemplo de las personas que tienen una enfermedad, ¿verdad? Tienen anemia falciforme. Tienen alterados sus eritrocitos, estas personas, y forman estos glóbulos rojos así como alterados que llaman drepanocitos, ¿se acuerdan? Creo que lo han de haber mencionado. Entonces, estas personas que tienen esto son muy resistentes a la malaria, porque la principal célula que afecta la malaria son los glóbulos rojos. Entonces, y no le permite al parásito, no se reproduce muy bien en estos glóbulos rojos alterados. Entonces, esa alteración genética, que es un problema de hemoglobina, ¿qué? ¿Se acuerdan? No. Se lo voy a dejar de tarea. ¿Cómo se llama eso? Entonces, estas personas, el parásito se alimenta mucho de la hemoglobina, y esa es una hemoglobina alterada. Entonces, al no tener su alimento, el parásito no se reproduce bien. Entonces, son personas que, ¿sí? ¿Cómo? No, ¿cuál es la alteración principal en la anemia falciforme? ¿Ah? Pero ¿a qué se debe esta deformación? Ya se lo dije casi. ¿Y es factor genético? ¿En qué producto tiene su efecto? La hemoglobina, es una hemoglobina, ¿cómo se llama? Pero tiene un nombre, es hemoglobina alterada. Hemoglobina S, ¿se acuerdan? Es una alteración de la hemoglobina, pero el parásito se alimenta de la hemoglobina. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? No se la va a poder comer, ¿verdad? Digamos en términos así, muy prácticos. Al no tener la hemoglobina normal que debe tener una persona, el parásito no se reproduce. Entonces, estas personas que tienen anemia falciforme son resistentes a la malaria. Esto sucede más en África, ¿verdad? La edad no es lo mismo, pues, infectarse con rubiola, y más en una mujer embarazada, y más cuando, pues, el producto está en el feto, en el cual estas enfermedades
son muy graves, ¿verdad? Cuando un feto o un producto está dentro de su madre todavía y la mamá se infecta. Y este parásito o estos microorganismos llegan hasta el producto. Entonces la enfermedad van a ser más graves que cuando nosotros ya estamos adultos. ¿Va? Infectarnos de toxoplasma a ustedes, pues creo que es de la enfermedad. Muy pocos casos agudos suceden ya porque casi todos nos hemos infectado ya con eso. Igual pues las infecciones con hemolis influenza y estreptococo en el caso son más frecuentes en niños menores de 1 año, ya que ellos tienen pues las defensas muy poco desarrolladas, podemos decir así. O sea, los antígenos se exponen y la virulencia de esta bacteria es muy fuerte. Entonces es más frecuente en niños menores de 1 año. Ya un adulto, generalmente nosotros somos lo que se llama portadores. Muchos podemos tener hemófilos influenza en el sistema respiratorio superior y no nos causa daño. En cambio, un niño sí. Y lo mismo es en los extremos de Streptococcus pneumoniae. Nosotros podemos o tenerlo pues en el sistema respiratorio superior como parte de la microbiota, puede estar allí. Pero pues en las personas adultas, en nuestros abuelos, ellos pues son muy propensos a sufrir. Es una bacteria que se complica, digamos que nos puede complicar un cuadro clínico, un catarro en una persona adulta y tiene esta bacteria, generalmente está relacionado mucho con casos de neumonía. Y una neumonía por Streptococcus pneumoniae pues es bastante grave, más en los pacientes adultos, ¿va? De la tercera edad. Igual pues hay factores anatómicos, hay factores anatómicos. No es lo mismo tener la piel sana, libre, sin ningún raspón, sin ninguna herida, a tener pues alguna pérdida de la continuidad o una quemadura. Eso hace que los microorganismos se establezcan o penetren más rápidamente pues a la piel. Igual tenemos los mecanismos fisiológicos, no sé qué le puse quizás, como los jugos gástricos, ¿verdad? Que son muy efectivos contra la destrucción de microorganismos que ingresan pues por la vía oral. Obviamente pues se acuerdan que yo les hablaba de una dosis infectante. No es lo mismo comernos 1 a comernos 10 a la 11 bacterias, ¿verdad? Que seguramente esos nos van a infectar, porque pues esto es limitado. Y obviamente por último la nutrición, ¿verdad? Los niños obviamente desnutridos, ¿verdad? Tienen poca capacidad de respuesta ante un sistema inmunitario que les está exigiendo producir más células, porque las células van a producir proteínas, citocinas, entonces necesitan estarse además formándose más células. En una infección aguda hay señales hacia la médula ósea que produzcan más polimorfonucleares, por ejemplo. Pero si el niño está desnutrido, pues obviamente la respuesta no va a ser la misma. Entonces es importante, todos esos factores pueden alterar nuestra respuesta inmunitaria ante un antígeno. Bien, eso creo que es todo. Les dejo esa bibliografía, esta se la recomiendo, se la voy a compartir con la presentación, ¿verdad? Para que ustedes puedan leer más, ¿verdad? Hay mucho, este libro de Belanti está casi todo lo que he mencionado. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? No. Y si no, pues ahí estoy disponible por cualquier cosa, igual de la otra clase, me van a buscar en mi cubículo, yo ahí paso y ante cualquier pregunta que tengan. Gracias, les agradezco mucho.